caminando hacia el sexto seminario, o mejor séptimo seminario. Hemos terminado el sexto de esta serie que se ha llamado En pos del Cabot de Dios, en pos de la vida plena y abundante. Y vamos en la mitad. Esta básicamente es la por donde vamos. Hemos planteado un seminario de 12 sesiones y creemos que hasta este momento pues se ha ido despertando en su corazón y en mi corazón una preciosa visión de qué es lo que Dios quiere. ¿A qué se refiere Dios cuando habla del Cabot de Dios, de la vida llena y plena y abundante? ¿Recuerdan? Cuando hablamos de la palabra Cabot, decíamos que su significado en el hebreo significa el peso. El peso. Y lo que nosotros queremos descubrir es que el peso del carácter de Dios, el peso de la vida de Dios, a través de Jesucristo, por el Espíritu Santo en su vida, debe manifestarse. Y ese es el desafío, y hacia allá vamos. Pues estamos instruyéndonos respecto de ir descubriendo y conociendo el diseño de Dios. Y tenemos que ahora ir entrando a la parte más difícil, y es que no se nos quede esto en teoría, sino que empecemos a tomar decisiones y empecemos a aplicar, porque esto no va a venir de la noche a la mañana. A veces esperamos y creemos que por un ratico ahí pues de oración o por las cosas no van a suceder de esa forma. Las cosas de Dios hay que trabajarlas, las cosas de Dios hay que cantarlas. Es como el secreto de la olla de leña. Cuando usted hace una comida en la olla de leña, ¿cuánto tiempo se demora? ¿Vamos? Esto no es como el microondas, que usted lo programa y al minutico ya no. Esto no funciona así. Necesitamos descubrir que en el diseño de Dios el Señor está interesado en su vida y en mi vida. Y lo que hemos venido viendo hasta ahora es que hay muchas cosas que nos han robado el corazón, y nosotros hemos estado distraídos en muchas cosas, y por eso no hemos estado pendientes del corazón de Dios. Lo único que Papá Dios dice: hijo mío, dame tu corazón. Es lo único que Dios quiere, es nuestro corazón. Pero cuando hablamos de la Biblia, habla de corazón, está hablando del alma, o sea, está hablando de la mente, las emociones y la voluntad. Y hemos estado descubriendo que nuestra alma, nuestro corazón está lleno de tantas cosas que no tenemos tiempo para Dios, llenos de tantos intereses, llenos de tantas prioridades, y Dios está ahí al ladito. Y solo cuando viene una circunstancia difícil o cuando alguna situación se pone, cuando las papas están quemando, entonces ahí sí, como que tratamos de, ahí sí Dios, pero queremos que todo sea al estilo magia. ¿Cómo es la magia? Es decir algo ahí, unas palabras rápidas, memorizadas, y y esperamos que Dios funcione así, y que se transforme el hogar, y se transforme la situación económica, y los hijos, y el panorama, y la sanidad, sea todo así, y se acaba. Dios no funciona de esa manera. Si ustedes van en la Biblia, yo quiero desafiarle a que encuentre algún pasaje donde Dios estaba deprisa, que el Señor estaba de afán. Dios nunca está deprisa. El Espíritu Santo nunca está deprisa. Eso no significa que no sabe para dónde va y que no tiene claro. Sí tiene claro para dónde va, y Él tiene claro un objetivo. Pero nosotros tenemos que aprender a hacer lo que en el Antiguo Testamento es un desafío: a ser amigos de Dios, a caminar con Dios. ¿Qué significa caminar con Dios? Si usted sale con una persona a caminar, ¿qué es lo primero que las dos personas tienen que aprender a hacer? Es ponerse de acuerdo en el ritmo que van a ir. Porque si yo le digo vamos a caminar y el otro arranca a trotar, ¿me entienden? Me pasaba como cuando he sacado cuando salgo con Luba, mi perrita, a caminar. Entonces, claro, yo le he dicho a Luba, llevo 8 años diciéndole el ritmo en el que tenemos que ir, y ella todavía no me entiende. Entonces Luba va al ritmo ¿de quién?
De ella. Y claro, el ritmo de un perro cuando sale a la calle, ¿cuál es? Despacio, porque empieza a oler cada centímetro que va recorriendo y huele cada mata y tal, porque eso es lo que ellos necesitan hacer. Y claro, yo no estoy interesado en oler ninguna mata, pero la perra sí está interesada. Entonces comienza la pelea entre los dos. Lua, vamos Lua, camina un ratico a mi ritmo. Entonces, ¿qué hemos tenido que aprender los dos? Que yo me paro y espero el ritmo de ella, y después ella aprende a ir al ritmo mío. Y ahí vamos. Y entonces la salida se vuelve buena para ella y buena para mí. Con el Señor es lo mismo. Dios quiere que le agarremos el ritmo, pero ¿cuál es el problema del ritmo? Es que uno cree que es que Dios va de afán y yo tengo que agarrar el ritmo a Dios. Es al contrario. El que anda de afán somos nosotros. Y Él está diciendo, venga, camine conmigo. ¿Qué implica el caminar? ¿Qué se genera entre dos personas cuando caminan? Comunicación. Se conocen, comparten. Hay una de las características de cuando se está caminando y se está comunicando con alguien es que en un momento dado hay tiempo ¿para qué? Para parar. Y usted se ha dado cuenta que en los momentos en que se para es ¿para qué? Para respirar. Tomar aire. No. Cuando está uno caminando con alguien y uno para, ¿para qué para? Para pegar a la otra persona. Para acentuar alguna situación en particular, para afirmar algo, para hacer notar algo en especial. Eso va caminando y dice, mira, y quiero decirte, me haces mucha falta. ¿Me entiendes? O quiero decirte, estoy muy molesto. Y sigue uno caminando. ¿Estamos? Entonces, de eso es lo que se trata, el caminar a disfrutar el cabote de Dios. Y en esto tenemos mucho todavía que aprender. Estamos tratando de descubrir la teoría y lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que quiero animarles a que vayamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Para ir proyectándonos, hoy vamos a comenzar a hablar de la dimensión espiritual. Todos estos 6 semanas, hemos hablado de cuál de las 3 dimensiones. Hemos hablado del alma, hemos hablado de la mente, hemos hablado de las emociones, hemos hablado de la voluntad un poco, pero más que todo hemos hablado sobre la mente y las emociones. Vimos sobre el peligro de las emociones, de una vida en emociones, vimos los afectos, el problema de los afectos y los deseos. Vimos cómo la mente tiene que ser llevada a la cruz del Calvario. Hablamos de la mente, el peligro de una mente descuidada y cómo es la genuina salud de la mente como el Señor la planea. Ahora, hoy vamos a hablar sobre la dimensión del espíritu, la dimensión espiritual. Los niños, por favor, pueden ir a la reunión. La parte de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual tiene 3 funciones, que son la intuición, la conciencia y la comunión. Hoy vamos a empezar a hablar de la dimensión espiritual. ¿Cuánto sabemos de la dimensión espiritual? Vamos a ver Hebreos 4:12 que nos indica. Pero quiero decirle y anticiparle que es de la dimensión que menos sabemos. En la dimensión del alma, el problema ¿cuál ha sido? Que usted y yo hemos estado descubriendo que hemos estado engañados respecto de nuestra alma. ¿Usted qué pensaba que era el tema de la vida por emociones? Y con el seminario, ¿qué ha descubierto? Que no es un área segura. Usted durante tantos años confió en su mente. ¿Y qué descubrimos en el seminario? Que es el área más vulnerable al enemigo. O sea, de lo que creíamos que sabíamos, estábamos engañados. Y ahora de la dimensión espiritual, ¿qué sabemos? Nada.
porque durante muchos años hemos descuidado esa dimensión. Por eso es necesario que nos tomemos el tiempo para entender esto. Hebreos capítulo 4, versículo 12, confirma que el ser humano es un ser tridimensional. Está hablando de la palabra de Dios y dice, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Y miren cómo habla las tres dimensiones. Dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Piense lo que es una espada de dos filos. Una espada de dos filos es peligrosísima. Es como si usted usara un cuchillo con doble filo. Corta por arriba, corta por abajo. La palabra de Dios es una espada que corta. ¿Corta qué? Es lo que nosotros tenemos que entender. Se tienen que desgarrar cosas, se tienen que romper cosas en la teoterapia. Y la vida cristiana implica eso. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos, solo quienes lo arrebatan, los violentos. Porque hay que violentarse, hay que romper. Miren lo que la palabra de Dios está diciendo acá de ella misma. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, y más cortante, mucho más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué dice? Penetra. Penetra. El cuchillo penetra. ¿Qué hace además? ¿Qué dice allí? El alma y el espíritu. ¿Qué verbo dice ahí? Parte. Hasta partir. O sea, tiene que entrar a separar. ¿Qué separa? El alma del espíritu. ¿Cuál ha sido el problema nuestro? El problema nuestro ha sido que el alma se ha encarnado en el espíritu. Es como, hablo de la palabra encarnado no en el sentido espiritual, sino en el sentido de una uña. ¿Qué es lo que hace una uña encarnada? Pero ¿qué es lo que sucede? Que la uña se mete en la carne. Y eso es, y puede ser un pedacito. Y si usted lo descuida, hable con Olguita. Ella es la especialista en eso. ¿Estamos o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el pedazo de uña sale de su área y se mete en el área que no le corresponde, que es la carne. Y es increíble cómo se llama uñero, ¿no? Eso genera tanto dolor, tanta infección y tanto problema. Y es una cosa diminuta. Y entonces, ¿qué hay que hacer para arreglar eso? Olguita, usted que es la dura en eso. Eso se sana con agua caliente y agua fría, un poquito agua caliente, un poquito agua fría. Con airecito se alivia. Hay que romper. Hay que entrar y sacar. Hay que romper. Y seguramente la mayoría de las veces sale sangre. Pero bueno, lo que salga sangre es lo de menos. Es el dolor que eso genera. Bueno, la palabra de Dios dice que la palabra de Dios, o sea, de ella, está hablando de ella misma, dice que esa es la función que ella tiene. ¿Qué hace? Porque no hemos desarrollado la dimensión espiritual y hemos desarrollado todo el poder al alma, porque hemos vivido durante años viviendo y haciendo lo que me parece, mente, lo que yo siento, emociones, y lo que yo quiero, voluntad. Ellas a través del tiempo han tomado poder, se han desarrollado y entonces se han metido en la dimensión espiritual que la hemos tenido, ¿cómo? Descuidada. Olvidada. No la hemos nutrido, no la hemos ejercitado, y hasta cuando no tomamos la decisión de invitar a Jesucristo a nuestra vida, la dimensión espiritual estaba, respecto de Dios, muerta. No es que esté muerta, que usted y yo no teníamos espíritu antes de recibir a Cristo. Ya funcionaba. Lo que le quiero decir es que respecto de Dios no tenía la vida de Dios hasta el momento en que nosotros recibimos a Cristo. Ahí sí. Y entonces es necesario comenzar a acomodar.
Por eso aquí la palabra de Dios dice que ella viene y penetra y dice parte ¿a quién? El alma del espíritu. ¿Y qué más dice? Y las coyunturas y los tuétanos. Y también parte las coyunturas y los tuétanos. ¿De qué dimensión está hablando ahí? Del cuerpo. Habla del alma. Y después vuelve y dice ¿qué? Discierne ¿qué? Los pensamientos y discierne las genuinas intenciones, mente y emociones del corazón, del alma. Por eso usted tiene que volverse un hombre de Biblia. Por eso usted tiene que atreverse a permitirle al Espíritu Santo que tome la Biblia, la espada del Espíritu, y Él la meta y comience a partir. Así usted y yo tengamos que empezar a gemir. Y le quiero decir esto, le voy a dar la primera mala noticia de todo este seminario. Para ir camino a la vida y la plenitud del Espíritu, hay que pagar un precio y hay que sufrir. Hay que negarse a sí mismo. Como le dan a uno la mala noticia cuando está con el uñero. Agua, sal, no sirve. Póngase el ventilador un ratico, levante el piecito y tenga el alzadito, no sirve. Y usted y yo hemos estado durante años poniéndonos pañitos de aguas tibias en nuestra vida. No sirve. Y cada día peor. La única salida es que hay que meterle cuchilla. Y si le ponen a uno anestesia para eso, ¿agarra la anestesia? Yo creo que no. Lo tenemos, seguramente está inflamado y no va a agarrar, pero aún tenemos que ser valientes, pasar por el dolor, pasar por el quebrantamiento, pasar por el sufrimiento. Jesús pasó por allí. Luego el camino para ver el cabot de Dios es de negación, y ahí es donde el camino estrecho comienza a definir quiénes son los genuinos. Esto en teoría es muy bonito, el cabot de Dios es muy bonito, en teoría funciona lindo, todos los queremos. Otra cosa es que esto hay que hacerlo en oración y de rodillas, negándose a sí mismo. Así que miren lo que este versículo está diciendo. En segundo lugar, recuerden que lo que dice Génesis capítulo 2 versículo 7. Vamos a Génesis capítulo 2. Estamos hablando de la dimensión espiritual y volviendo a recalcar las tres dimensiones del ser humano. Génesis capítulo 2 versículo 7. Sí, así que les pongo. Dice así. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tiene la familia? Génesis 2 versículo 7. Dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre, o sea, diseñó al ser humano. Es el diseño de Dios que usted y yo no podemos violentar ni olvidar. Una persona puede decir: no me interesa el diseño de Dios, no me interesa lo que Dios opine. Todo bien. Es como si usted tiene una computadora y usted dijera: no me interesa el diseño que le dieron a esta computadora. Ok, entonces apague la mala apagada. Entonces, pues violente el diseño de la computadora. La pregunta es: ¿cuánto le va a durar la computadora? O simplemente la computadora no le va a ser útil y usted está perdiendo. ¿Estamos? Por eso debemos considerar el diseño de Dios. Dice: formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Póngalo ahí entre paréntesis: cuerpo. Ahí está el cuerpo. ¿Está claro o no? ¿Me están siguiendo en el versículo? Cuando la Biblia dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra, está hablando del cuerpo, la dimensión física.
Siga leyendo. Después dice, y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Qué es eso? El espíritu, no el alma, sino el espíritu. Puso ahí en el hombre su espíritu, porque cuando habla de soplar es que infunde el espíritu de Dios, es infundido en una persona. Entonces lo primero que se formó, ¿qué fue? El cuerpo. La Biblia dice que Dios, ¿qué hizo? Agarró polvo de la tierra y ¿qué hizo? Un muñeco. Le dio forma. Era la dimensión del cuerpo. ¿Y después qué hizo? Sopló. ¿Dónde? En la nariz. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué la nariz? Porque ahí era la respiración. No sé. Para respirar. Esa es una buena pregunta. Debe tener una razón sólida de por qué la nariz, por qué la Biblia menciona. Podría haber dicho, y sopló. En la boca. Fue en la nariz. Ahí viene la respiración. Ahí, ¿qué le puso el Señor al hombre? El espíritu. ¿Ok? Siga leyendo. Y fruto de eso, versículo 7 dice, y fue, o sea que, como consecuencia, ¿qué dice? Un ser viviente. El hombre fue un ser viviente. ¿Eso qué es? Alma. O sea, cuando el cuerpo se une con el espíritu que Dios coloca en el ser humano, ¿qué se forma? El alma. Y fue el hombre un ser viviente. En ese instante, Adán tenía su dimensión espiritual, su dimensión del alma y su dimensión física. Él se relacionaba directamente con Dios y tenía comunión con Dios. Se relacionaba con las demás personas. En ese momento pues todavía no tenía a Eva. O sea, por eso no habían comenzado los problemas. No, mentiras. Los problemas comenzaron por el pecado. Y después él se relacionaba con el medio ambiente. Él tenía comunión con Dios. Después, ¿qué hizo Dios con Adán? Lo durmió y sacó del varón. No agarró más polvo por ahí para hacer otro cuerpo. Al uno le dejó un palito y al otro le hizo una alcancía. No sé si me están entendiendo. Sí, claro. Dios no hizo eso. Dios no hizo una muñeca y después lo mismo. A ver, muñeca, soplo sobre su nariz. No lo hizo así. Dios hizo algo espectacular. Solo revelacionalmente usted, varón, puede entender esto. Y solo revelacionalmente usted, mujer, puede entender esto. Y déjeme decirle que ese solo detalle puede ser el secreto para que usted entienda la prosperidad de su vida espiritual. Los varones que pueden entender y entienden que son la cabeza de su casa. Pero la cabeza no significa gritar más, dar órdenes y que le sirvan. Y que yo tengo que llegar a la casa y usted tiene que estar en la casa y me tiene que estar sirviendo la comida. Y uno encuentra mujeres que todavía corren angustiadas porque pues tienen que llegar a tener el almuerzo o la cena a la familia. Traten de hacerse por este ladito, por favor, que traten de hacerse por este lado si quieren. ¿Estamos, familia? Entonces, y para la mujer, sujétese a su marido. Y para la mujer, es lo que acaba de hacer doña Darlene. Aunque estuvo protestando, pero ella lo hizo. Mentira. Ok, familia, ¿estamos? Entonces, ¿qué hizo Dios? Durmió al varón y sacó de la costilla del varón, hizo una mujer. O sea, ¿la mujer qué es?
La mujer es hechura de Dios Papá para el varón. Y solamente usted por el Espíritu Santo puede entenderlo. Alguna vez seguiremos hablando de eso, lo hemos hablado en otra oportunidad, no es el tema de hoy, pero es para que usted se dé cuenta el diseño de Dios. Mujeres que no están dispuestas a confiar en su marido. Varones que no están dispuestos a amar a su esposa como Jesús lo dice. Ahí va a haber problema. Y ese es el desafío de cada uno de nuestros días, de orar para pedirle a Dios, capacítame, que no es fácil. No es fácil. Bien, entonces, ¿quedamos claros con Génesis capítulo 2, versículo 7? Bien, vamos a dar un ejemplo para que más o menos, vamos a ir de 3 ejemplos, 2 ejemplos que son analogías, pero hay un tercero para que entendamos bien esto de la dimensión del espíritu. Por eso estoy hablando del ¿qué ven ustedes aquí? Un bombillo. Es un bombillo. Pero antes de esto, para que entendamos las 3 dimensiones, es como si usted hace lo siguiente. Usted tiene un vaso con agua, y al vaso con agua usted le echa tinte. ¿Qué obtiene? ¿Qué obtiene? Tinta. Usted tiene agua, le echa gotas de tinte. ¿Usted qué obtiene? Una tinta. Las 3 se vuelven ¿qué? Una, pero cada una, ese uno tiene unas características separadas. ¿Estamos? Es una analogía, no es la analogía perfecta. Ahorita vamos a ver cuál es la perfecta. Veamos el segundo ejemplo. El bombillo. ¿Qué tiene un bombillo? Luz. Tiene alambre, Cristal. ¿ok? Tiene una luz y tiene una electricidad, una energía. Usted puede tener un bombillo, pero si no le mete energía, no pasa nada. Pero, ¿cuál podría ser la analogía? Así como en el bombillo, ¿qué será entonces el alambre? El cuerpo. Es el cuerpo. El alambre es el cuerpo. ¿Qué es el espíritu? La energía. ¿Qué produce? El alma. La luz. La luz. ¿Dios qué puso primero? El alma. El cuerpo. El cuerpo. Después, ¿qué le dio? El espíritu. Le dio el espíritu. El espíritu Sopló en él. soplando. ¿Y qué se generó? La luz. ¿Suena mejor el ejemplo o no? Sí. La vida. ¿Qué pasa cuando usted no le da vida a esto? ¿Cómo ha estado su vida y mi vida tantos años sin recibir en el Espíritu la corriente del Espíritu Santo? ¿Ok? Fundida. ¿Cómo hemos estado? Apagado. Apagados. Y en su momento, fundido. Y muchas veces, ¿qué nos pasó con nuestra vida? Quebrada. ¿Ok? Pero vamos a ver ahora el ejemplo perfecto, la analogía perfecta para que podamos entender esto. Antes de explicar esto, apunten lo que están apuntando, apunten lo siguiente. Dios vive en el Espíritu. Ojo con eso. A los que están tomando nota. Dios vive en el Espíritu, o sea, vive en la dimensión espiritual. El yo, ¿dónde vive? En el alma. El yo vive en el alma. Y los sentidos están ¿en dónde? En el cuerpo. ¿Cuáles son los sentidos? El olfato, el tacto, el gusto, El oído. el ver, el ver y el oír. ¿Estamos? ¿Dónde vive Dios? En el espíritu. El espíritu. Dios vive en el Espíritu. ¿Dónde vive el yo? En el alma. En el alma. ¿Ok? Ahora, recuerde, el cuerpo, apúntelo allí, muy importante, me da
la posibilidad de tener conciencia del mundo exterior. Conciencia del mundo exterior. El alma me da la capacidad de tener conciencia de mí mismo, de mi vida interior. Me da conciencia. Y el espíritu me capacita para tener conciencia Me da conciencia. de Dios. ¿Qué pasó? Mi amor, please. ¿Ok? ¿Repito esa parte? Sí. Sí. El alma me da. Uno. El alma. El espíritu, perdón, el cuerpo me da la capacidad de tener conciencia del mundo exterior. Exterior. Segundo, El alma. el alma me da la capacidad de tener conciencia de mí mismo. Y en tercer lugar, el espíritu me da la capacidad de tener conciencia de Dios. Usted puede tener conocimiento de Dios en su mente, pero no tener conciencia de Dios en su espíritu. Se lo voy a decir de esta otra forma. Tener conciencia. Usted puede saber en su cabeza que Dios es bueno. Usted lo sabe en su mente, pero usted no tiene conciencia de un Dios bueno necesariamente. Usted sabe en su cabeza que Dios es su Padre, pero usted no tiene conciencia de ver a Dios como su papá. No lo logra ver como su Padre. De la misma forma como una persona que le dicen años después, le dice, mire, este es su papá. Entonces la persona mira a esta otra y ¿qué hace? Dice, él en su mente sabe que él es su papá. Le entregaron el certificado de el ADN. Pero él, ¿cómo percibe a esa persona? Como un extraño. Por eso el problema es que nosotros nos hemos quedado, uno, no conocemos de la Biblia. Dos, nos quedamos solo con lo poquito que sabemos, pero no percibimos la verdad que la palabra de Dios dice. Y a ese es el punto al que tenemos que llegar. Una persona sabe que la Biblia dice, usted ha escuchado aquí, que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados pasados, presentes y futuros. Eso dice la Biblia. Usted lo sabe, pero usted no vive esa realidad. Usted no se siente perdonado. Usted todavía se está culpando del pasado. Usted todavía está arrastrando la carga del pasado. Usted todavía está sufriendo por lo que no fue o por lo que hizo o no hizo. Y sigue llevando esa lastra. ¿Por qué? Porque usted solo conoce en la mente, pero no lo vive en el espíritu. No es una experiencia. Cuando usted se siente amado y perdonado en el espíritu por Papá Dios, ¿usted qué empieza a hacer con las demás personas? Usted hace lo mismo, es natural. Cuando una persona dice yo no puedo perdonar, es porque esa persona no tiene comunión con el Espíritu. Ella sabe que debe perdonar, pero no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado su dimensión espiritual. No tiene comunión con Dios. Y puede ser una persona que viene a la reunión, a la iglesia, está en el CENTI, ayuna, ora, todo lo que usted quiera. No tiene vida de comunión con el Espíritu. ¿Qué es un fariseo? Conoce, pero no refleja. Conoce la Biblia, pero no la vive. No estoy hablando de usted y de mí, para nada. Aquí. Pero ¿cuántas veces usted y yo pasamos por fariseos? ¿Por qué? Porque sabemos, pero no. De la misma forma como usted se monta en la autopista
Usted sabe que el límite de velocidad es 50. ¿Y usted qué se dice? Dice 5 más. Siga. Y usted se creyó esa mentira. Y ya hay gente que le dicen a uno: tranquilo, líder, aquí en Estados Unidos permiten 5 más. La mentira más grande. ¿Y usted la cree? Y vaya a ver, pregúntenle a un policía a ver si da 5 más. O si da 10% más de la velocidad. No es así. Por eso le estoy dando ejemplos para que entendamos que necesitamos desarrollar la dimensión espiritual. Si no, familia, estamos fritos. Todo esto hermoso que Dios nos está regalando se nos va a quedar en pura teoría. Por eso estoy tratando de explicarles esto que no entendamos. Miren, y lo vemos entonces, ahora sí, lo vemos acá. ¿Alcanzan a verlo? ¿Qué es esto? Es el tabernáculo que Dios le dijo a Moisés que construyera allá en el desierto. Y el tabernáculo, ustedes lo ven acá, pues era una especie como de carpa, rectángulo. Lo voy a explicar muy simplemente para que lo entendamos. Y aquí la entrada era por acá. A esta parte se llama el atrio. Y aquí era como un cubículo, si quiere verlo de esa manera, como un cubículo. Y el cubículo pues tenía 2 partes. A ver si así lo entendemos mejor. ¿Vamos? Ahí está. Ahora aquí, ¿qué pasa? Que de esta parte hasta acá, ¿qué era? El atrio. ¿Ok? Después, aquí en la mitad de este cubículo, aquí la mitad, ¿ok? ¿Está qué? El lugar santo. Entre el lugar santo y el lugar santísimo, aquí había un velo. Y al final, al fondo, aquí en este pedazo, acá está el lugar santísimo. Aquí el lugar santo y aquí el atrio. Y Dios dio un diseño perfecto. Y todo esto es una apología de Jesucristo, en donde en el Antiguo Testamento era necesario que el pueblo tenía que hacer toda una serie, una ceremonia para poder llegar a este lugar. Y se hacía un sacrificio. Pero había un problema. Nadie, excepto el sacerdote, una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Pero cuando Jesucristo vino, la Biblia dice que el velo que había entre estos dos, ¿qué pasó? Se rasgó. Y entonces, al rasgarse el velo, ¿qué sucedió? Se abrió el acceso. ¿Ok? Entonces, ahora veámoslo de la siguiente forma. ¿Qué es el atrio? Lo vamos a ver, veámoslo acá de esta forma. Esto ya es un corte lateral. Yo no soy muy experto en diseño, pero me dijeron que dijera eso. Este es un corte lateral. Este es el mismo, pero visto hacia acá, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aquí está el atrio, aquí está el cubículo partido por la mitad, aquí está el velo, aquí está el lugar santo y aquí está el lugar santísimo. ¿Qué había aquí en el lugar santísimo? El arca de la alianza. 3 cosas, apúntenlo para que vayan, es muy importante para esto que estamos viendo. Ahí estaban 3 cosas. En primer lugar estaba el arca. ¿Ok? ¿El qué? El arca. Y dentro del arca estaba lo siguiente. Primero, o mejor dicho, estaba el arca. Y dentro del arca 3 cosas. No había 3 cosas. El arca y dentro del arca 3 cosas. Lo primero que había era el propiciatorio. El propiciatorio, 1, 2, las tablas de la ley, o sea, los 10 mandamientos. Y estaba el maná.
Esas eran las tres cosas que estaban dentro Lugar santo. de la... Repositorio, ¿qué? Ahora, devolvámonos un poquito. Devolvámonos un poquito. Propiciatorio, las tablas de la ley y el maná. Bueno, devolvámonos un poquito. Entonces, ¿el atrio a qué corresponde en la dimensión de la analogía al ser humano? Al cuerpo. Al cuerpo. Es esto, la gente afuera, lo externo. ¿Qué es el alma? El lugar santo. El lugar santo, a donde se podía llegar. Pero hay un velo. Pero, ¿qué pasaba con este lugar? Nada de- Era el lugar santísimo, era el lugar que es el Espíritu. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, ¿qué sucede con una persona que no ha recibido a Cristo? Tiene el velo. No tiene acceso a la presencia de Dios porque no ha invitado a Cristo a su corazón. Puede asistir a la iglesia, puede asistir al centro, pero si usted no ha tomado una decisión por Jesucristo, usted tiene el velo. Usted no puede ver las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera es hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es necesario nacer de nuevo para ser hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, se les da el poder, la potestad de ser hecho hijo de Dios. No, yo nací desde pequeñito, soy hijo de Dios. No. Usted y yo somos criaturas de Dios. Por eso es necesario recibir a Cristo en su corazón. Pero yo iba a misa, yo iba al culto, yo iba al Centi. Qué pena. Pero es una decisión personal de cada uno. Una vez que yo recibo a Cristo, ¿qué pasa entonces con el velo? Se rompe. ¿Y se rompe para qué? Para que yo pueda entrar a tener ¿qué? Comunión. Para tener aquí tres cosas: intuición, conciencia y comunión. ¿Cuál es el problema suyo y mío? Que nos fascina esto. Nos fascina el atrio, lo social, lo superficial. El lugar santo, ¿qué hacemos con el lugar santo? Lo tenemos protegido y disfrazado. ¿Por qué? Porque es nuestro. Mire, él está todo cubierto. Su alma, lo que usted piensa. ¿Quién sabe lo que usted piensa? Dios. Sí, está bien, pero los demás, nadie. Claro que es cierto también lo que dice la Biblia, que lo que usted habla demuestra lo que es. Así es que pues no se necesita que usted demorarse 20 años para saber quién soy yo. Escúcheme media hora, no aquí, sino en una vida normal y corriente. No es que esto sea normal, quiero decir. Y entonces usted sabrá quién soy yo, por lo que usted habla, por lo que usted dice, por lo que yo hablo, por lo que yo digo, ¿no? Pero le escucha. ¿Estamos o no? Sí, señor. Pero yo puedo perfectamente tener aquí en mi cabeza una serie de cosas y hacer otra, y mostrar una pantalla que no es. Y usted y yo siempre hemos pasado por eso, y no hay ninguno de nosotros que pueda decir: no, a mí nunca me pasó. Todos hemos sido en ese sentido hipócritas, y en muchas cosas estamos siendo hipócritas.